While still wearing her wedding dress, Samantha Miller died in Folly Beach on April 28th when a vehicle rear-ended a golf cart carrying Miller, her husband, and two others. At least 100 people gathered on Folly Beach Saturday morning, including Miller's husband, Eric Hutchinson, visiting the very beach the couple was married on for the first time since the crash. Hutchinson sat on the shoreline in a wheelchair after sustaining a brain injury and multiple broken bones after the golf cart was thrown 100 yards. I'm feeling pretty good. My body's getting back to where I can manage, I guess. Just as good as I can feel with the situation. Friends, family, and members of the Folly Beach community paddled out into the water to honor Samantha's life by throwing flowers into the ocean with Sam written on the stems. She loved it. This is Sam. I mean, she's a beach girl through and through. We do walks here almost every morning, and this is her send-off for sure. She's up there smiling for sure. Locally, Hutchinson says the people of Folly Beach, some that had no connection to the couple, have donated food during his recovery, as well as showing love and prayers. Thousands of people from all over the country have donated to the GoFundMe page to help pay for Samantha's burial and medical costs for Eric and his family. As of Saturday, the page has now raised over $719,000. Turquía se prepara para la segunda vuelta electoral, después de una noche pasada a la expectativa del reconteo de los votos que arrojaron un resultado bastante significativo, que muestra cómo el presidente Erdogan tiene una ligera ventaja contra su rival, el socialdemocrático Kemal. Estas elecciones y este resultado no muestran una panorámica muy clara aquí en Turquía, puesto que ninguno de los dos candidatos obtuvo el 50% mínimo y necesario para ser elegido. La Turquía atraviesa una gran crisis económica después de 20 años de mandato de Erdogan y después de las grandes críticas contra la gestión del terremoto que ocurrió el pasado febrero. Aún así, los ojos del mundo están con la expectativa puesta en Turquía, puesto que es un miembro indispensable de la OTAN y se encuentra en un territorio esencial para la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Los resultados finales entonces se atenderán el próximo 28 de mayo, cuando se tendrán las elecciones finales, la segunda vuelta que decidirá el futuro del país y así el futuro de las relaciones internacionales, europeas y mundiales. Esto es todo desde Estambul. Yo soy Soler Cárdenas para Telearuba. Ya lo dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el pasado día 11 de mayo, cuando estaba a punto de vencer el título 42, que a partir del viernes 12 de mayo sería mucho más difícil acceder al país de forma irregular y que quienes lo intentaran tendrían consecuencias. Todo ello bajo el artículo ya número 8. Y así parece ser que ha sido, porque según palabras de Alejandro Mayorkas de este domingo, el número de cruces fronterizos irregulares habría descendido un 50%, a la mitad, desde la entrada en vigor del título 8 pasado día viernes, y es que según las cifras que maneja el Departamento de Seguridad Nacional, los cruces o encuentros fronterizos el pasado viernes descendieron a los 6.300 y el sábado descendieron a los 4.200, cifras mucho más bajas comparadas con los cerca de 10.000 cruces o encuentros que se encontraron en la patrulla fronteriza de personas que cruzaban de forma irregular en los días previos a que expirara el artículo 42. Mientras tanto, comentarles que la política de la Casa Blanca es que las personas que quieran acceder a los Estados Unidos lo hagan de forma ordenada y segura. Para ello están en marcha los centros de procesamiento en Guatemala, en Colombia, y que quieren que lleguen a un total de 100 centros de procesamiento para que aquellas personas pues, que quieran buscar refugio o asilo, etcétera, puedan hacerlo a través de una cita y acudan a la frontera sur, muy importante ya, con una cita. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.